Tú naciste para pasar hambre, dijo el millonario al anciano ciego en Navidad, pero era Jesús disfrazado. En la noche más sagrada del año, cuando el mundo celebraba el nacimiento del Salvador, un millonario estaba a punto de rechazar al mismísimo Jesús sin saberlo. Era la Nochebuena del 24 de diciembre de 2024 y las lujosas mansiones de las lomas de Chapultepec brillaban como joyas en la oscuridad de la Ciudad de México. Entre todas ellas, una destacaba por su opulencia: la residencia de Rodrigo Villaseñor, un magnate de bienes raíces de 48 años cuya fortuna ascendía a más de 800 millones de pesos. La mansión de 3 pisos, valuada en 45 millones de pesos, resplandecía con miles de luces navideñas que decoraban cada rincón del jardín. Enormes coronas de oro adornan las columnas de mármol, mientras que un árbol de Navidad de 5 metros de altura, importado directamente de Canadá, dominaba el salón principal a través de los ventanales franceses. Rodrigo se había vestido de manera casual para la ocasión: jeans de marca italiana, camisa de lino blanco y mocasines de piel de cocodrilo que costaban más de lo que muchas familias mexicanas ganaban en un año. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás y su reloj Patek Philippe de 2.3 millones de pesos completaban la imagen de un hombre acostumbrado a que el mundo girara a su alrededor. Esa noche había organizado una cena navideña exclusiva para 30 invitados de la alta sociedad mexicana, empresarios, políticos, artistas y aristócratas que, como él, vivían en una burbuja de privilegio y poder. El menú, preparado por un chef francés reconocido mundialmente, había costado 150,000 pesos solo en ingredientes. Mientras los invitados disfrutaban del pato confitado con salsa de moras y champán Dom Pérignon de 8,000 pesos la botella, Rodrigo se sintió molesto por el ruido que provenía del exterior. Era un sonido extraño, como si alguien caminara muy lentamente por el sendero de grava que conducía a la puerta principal. ¿Quién demonios puede ser a estas horas?, murmuró Rodrigo, mirando su reloj que marcaba las 11:47 de la noche. Se dirigió hacia la puerta principal, sus pasos resonando sobre el piso de mármol Carrara. Al abrir la pesada puerta de caoba tallada a mano, se encontró con una escena que jamás habría imaginado en su exclusivo barrio. Frente a él, iluminado por las luces navideñas que decoraban la entrada, había un anciano de aproximadamente 70 años. Su rostro estaba cubierto por una larga barba blanca, y sus ojos, nublados por la ceguera, miraban hacia adelante sin enfocar nada en particular. Vestía una túnica blanca simple, gastada por el tiempo, y sobre sus hombros llevaba un manto rojo desteñido. El anciano sostenía un bastón de madera rudimentario y una pequeña bolsa de tela que parecía contener todas sus posesiones. Sus pies descalzos, agrietados por el frío y la pobreza, contrastaban dramáticamente con el suelo de mármol pulido de la entrada. «Disculpe, señor», dijo el anciano con voz suave pero clara, haciendo una pequeña reverencia. «Sé que es muy tarde y que está usted celebrando esta noche tan especial, pero llevo 3 días sin probar alimento. ¿Sería tan amable de compartir aunque sea un poco de pan? No necesito mucho, solo algo para calmar el hambre». Rodrigo sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza. ¿Cómo se atrevía este vagabundo a interrumpir su cena navideña? ¿Acaso no sabía quién era él? La seguridad del fraccionamiento era carísima. Costaba 45,000 pesos mensuales precisamente para evitar que gentuza como esta llegara hasta su puerta. «¿Estás loco?», exclamó Rodrigo, su voz cargada de desprecio. «¿Cómo te atreves a venir a mendigar a mi casa en Nochebuena? Esto es las lomas de Chapultepec, no una casa de caridad». El anciano permaneció inmóvil, sin mostrar signos de temor o enojo. Sus ojos ciegos parecían ver más allá de la ira del millonario, y en su rostro se dibujó una expresión de profunda serenidad. «Entiendo su molestia, señor», respondió el anciano con calma.
No era mi intención interrumpir su celebración. Solo pensé que en esta noche tan sagrada, cuando recordamos el nacimiento del niño Jesús, quizás habría espacio en su corazón para un acto de misericordia. Estas palabras enfurecieron aún más a Rodrigo. ¿Cómo se atrevía este mendigo a hablarle de misericordia? A él, que donaba 50,000 pesos anuales a organizaciones benéficas para desgravar impuestos. Rodrigo levantó su dedo índice y lo señaló directamente al rostro del anciano, su voz convertida en un rugido lleno de desprecio. Escúchame bien, viejo inútil. Tú naciste para pasar hambre. Esa es tu realidad. Ese es tu destino. Yo nací para tener éxito, para vivir bien, para estar donde estoy. Y tú naciste para sufrir y mendigar. Así es la vida. El anciano escuchó estas palabras crueles en silencio, sin retroceder ni un paso. Las luces navideñas que adornaban la mansión creaban un halo dorado alrededor de su figura, y por un momento, algo inexplicable sucedió. Sus ojos ciegos parecieron brillar con una luz propia, tan sutil que Rodrigo no se dio cuenta. «Que tenga una bendita noche, señor Villaseñor», dijo el anciano, haciendo otra reverencia antes de darse la vuelta lentamente. Rodrigo cerró la puerta con fuerza, el sonido resonando como un trueno en la noche silenciosa. Regresó al comedor donde sus invitados continuaban su celebración, ajenos a lo que acababa de suceder. Pero algo había cambiado en esa noche sagrada. Sin que Rodrigo lo supiera, acababa de rechazar y humillar al mismísimo Jesús, quien había venido a su puerta disfrazado de mendigo. Y aunque las consecuencias de sus palabras crueles no se manifestarían de inmediato, el destino ya había comenzado a tejer una lección que transformaría para siempre la vida de Rodrigo Villaseñor. En esta noche de Navidad, cuando el mundo celebraba el amor y la compasión, un corazón endurecido estaba a punto de aprender que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la justicia divina. Si esta historia te está tocando el corazón, como está tocando el mío mientras la narro, no olvides darle like a este video para que YouTube sepa que contenido como este es lo que quieres ver. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta increíble historia y déjame un comentario diciéndome desde qué país o ciudad me estás viendo y qué hora es allá. Me encanta saber que esta historia está llegando a corazones de todo el mundo. A veces, las palabras más crueles regresan a nosotros como un eco que transforma nuestro destino. La mañana del 25 de diciembre amaneció gris y fría en la Ciudad de México. Rodrigo Villaseñor despertó con una extraña sensación de inquietud que no lograba explicar. Había dormido apenas 3 horas debido a la resaca de la celebración navideña, pero algo más lo mantenía desvelado. La imagen del anciano ciego no se borraba de su mente. «¡Qué tonto soy!», murmuró mientras se dirigía al baño de mármol italiano de su suite principal. «Preocuparme por un vagabundo cuando tengo imperios que administrar». Su rutina matutina era siempre la misma. Ducha de 20 minutos con agua filtrada importada, afeitado con navaja de oro de 18 quilates y desayuno preparado por su chef personal, Carlos, quien llevaba 8 años trabajando para él con un salario de 45,000 pesos mensuales. Mientras desayunaba huevos benedictinos con salmón noruego en su terraza con vista panorámica a la ciudad, Rodrigo revisó su teléfono celular último modelo. Tenía 47 llamadas perdidas, todas del mismo número. Su contador principal, licenciado Morales. «¿Qué querrá este hombre tan temprano?», se preguntó mientras marcaba de vuelta. «Rodrigo, por fin contestas». La voz del contador sonaba desesperada. «Necesitamos hablar urgentemente. Hay una situación muy grave con Hacienda». «¿De qué hablas, Morales?». «Todo está en orden. Revisamos los papeles la semana pasada». «No, Rodrigo. Anoche, a las 11:58 de la noche, llegó una orden de embargo por evasión fiscal. Alguien presentó una denuncia anónima con documentos que comprometen 15 de tus empresas principales. Los auditores ya están en camino».
El tenedor con huevo se detuvo a medio camino de la boca de Rodrigo. «Eso es imposible. Pago todos mis impuestos, bueno, casi todos». Exactamente ese es el problema. Encontraron irregularidades por 340 millones de pesos sin justificar. El embargo incluye todas tus cuentas bancarias, propiedades y activos. Rodrigo, estás en bancarrota técnica hasta que se resuelva esto. El teléfono se resbaló de las manos de Rodrigo y cayó al suelo, la pantalla agrietándose como un presagio de lo que estaba por venir. En ese preciso momento, el timbre de la casa comenzó a sonar insistentemente. Desde la ventana pudo ver 3 camiones de la autoridad fiscal mexicana estacionados frente a su mansión. Hombres con chalecos oficiales comenzaron a descargar equipo y computadoras portátiles. «Esto tiene que ser una pesadilla», murmuró Rodrigo. Pero el sonido del timbre y los golpes en la puerta le confirmaron que era terriblemente real. Los siguientes 6 horas fueron las más humillantes de su vida. Los auditores revisaron cada rincón de su mansión, confiscaron documentos, sellaron cajas fuertes y congelaron todas sus cuentas bancarias. El licenciado Morales llegó con el rostro pálido y más documentos que solo empeoraron la situación. «¿Cuánto dinero me queda disponible?», preguntó Rodrigo, su voz temblando por primera vez en décadas. «Exactamente 2.847 pesos en efectivo que tenías en tu cartera. Todo lo demás está congelado por orden judicial. Rodrigo, la investigación puede durar entre 6 meses y 2 años». La realidad golpeó a Rodrigo como un martillo. En menos de 12 horas, había pasado de ser uno de los hombres más ricos de México a tener menos dinero en el bolsillo que su jardinero. Para las 6 de la tarde, la noticia ya había llegado a los medios de comunicación. «Millonario mexicano bajo investigación fiscal». Era el titular principal en todos los noticieros. Su teléfono no dejaba de sonar. Reporteros, socios comerciales y supuestos amigos que querían conocer los detalles del escándalo. Lo más doloroso llegó cuando su esposa Elena lo llamó desde su viaje de compras en París. «Rodrigo, acabo de ver las noticias. Mis tarjetas de crédito están bloqueadas y el hotel me está pidiendo otra forma de pago. ¿Qué está pasando? Elena, hay problemas con Hacienda. Necesito que regreses a México inmediatamente». «¿Problemas? Rodrigo, estoy varada en París sin dinero. El hotel me dice que debo 18,000 euros y no tengo cómo pagarlos. Esto es humillante». Ok, esa noche, Rodrigo se quedó solo en su mansión de 45 millones de pesos, rodeado de lujo, pero sin dinero para comprar ni siquiera un café. Carlos, su chef, se había despedido esa misma tarde al enterarse de que no le podrían pagar su salario. Mientras caminaba por los pasillos vacíos de su casa, las luces navideñas que aún decoraban el exterior parecían burlarse de él. El árbol de Navidad importado de Canadá ahora le parecía un recordatorio cruel de su caída. Se acercó a la ventana de su estudio y miró hacia la calle. Las mansiones de sus vecinos brillaban con el mismo esplendor de siempre, pero él ya no pertenecía a ese mundo. En cuestión de horas, había pasado de ser Rodrigo Villaseñor, el magnate, a ser simplemente un hombre en problemas. Fue entonces cuando recordó las palabras que había dicho la noche anterior. «Tú naciste para pasar hambre». Esas palabras ahora resonaban en su mente con un eco perturbador. Por primera vez en su vida adulta, Rodrigo Villaseñor tenía hambre real. Su refrigerador, normalmente lleno de delicias importadas, estaba prácticamente vacío. Solo quedaban algunos restos de la cena navideña que ya comenzaban a descomponerse. «Esto es temporal», se dijo a sí mismo mientras se preparaba un sándwich de jamón que había sobrado. «En unas semanas todo se arreglará». Pero en el fondo de su corazón, una voz pequeña le susurraba que su caída apenas había comenzado. Y por alguna razón que no lograba entender, la imagen del anciano ciego con túnica blanca y manto rojo no se apartaba de sus pensamientos. Esa noche,
Por primera vez en 25 años, Rodrigo Villaseñor se durmió preocupado por el dinero. No sabía que su verdadera prueba aún estaba por llegar y que el anciano al que había humillado regresaría a su vida cuando menos lo esperara. El destino había comenzado a tejer la primera lección de humildad en la vida de un hombre que creía estar por encima de todo y de todos. Cuando creemos que hemos tocado fondo, la vida nos enseña que siempre se puede caer un poco más. Una semana después del embargo, la situación de Rodrigo Villaseñor había pasado de grave a desesperante. El proceso judicial avanzaba con la lentitud característica del sistema mexicano, pero las consecuencias se aceleraban día tras día. Era el 2 de enero de 2025 y Rodrigo se encontraba sentado en la oficina de su abogado, licenciado Ramírez, un hombre de 55 años que había manejado sus asuntos legales durante los últimos 12 años. La oficina, ubicada en Santa Fe, tenía una vista privilegiada de la ciudad, pero Rodrigo ya no podía permitirse ni admirar el paisaje. La situación es peor de lo que pensábamos, comenzó el abogado, ajustándose los lentes mientras revisaba un folder lleno de documentos. La denuncia anónima incluye evidencia muy específica: fechas, montos, números de cuenta. Alguien con acceso interno proporcionó esta información. ¿Estás diciéndome que alguien de mi círculo cercano me traicionó?, preguntó Rodrigo, sus manos temblando ligeramente. Es la única explicación lógica. Pero hay más, Rodrigo. He recibido llamadas de 3 bancos diferentes. Están ejecutando las garantías de tus préstamos comerciales. Al estar tu patrimonio embargado, consideran que no puedes cumplir con los pagos. El abogado deslizó una hoja de papel a través del escritorio. Esta es la suma total de tus deudas bancarias: 890 millones de pesos. Rodrigo sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Pero esas deudas están respaldadas por mis propiedades, que valen mucho más. Sí, pero las propiedades están embargadas. Los bancos no pueden esperar 2 años a que termine el proceso. Van a subastar todo para recuperar su dinero. En ese momento, el teléfono de Rodrigo comenzó a sonar. Era Elena, su esposa, llamando desde París. Rodrigo, necesito que me mandes dinero inmediatamente. El hotel ya no me está permitiendo usar las instalaciones y me pidieron que desaloje la suite. Estoy en el lobby con mis maletas, completamente humillada. Elena, no tengo dinero disponible. Todo está congelado. ¿Cómo que no tienes dinero? Eres millonario. Ven por mí inmediatamente o conseguiré el dinero por mi cuenta. La llamada terminó abruptamente. Rodrigo sabía exactamente lo que significaba esa amenaza. Elena venía de una familia adinerada y tenía sus propios contactos. Si ella decidía abandonarlo ahora, perdería no solo su matrimonio, sino también las conexiones sociales que habían sido fundamentales para construir su imperio. Esa tarde, Rodrigo tuvo que hacer algo que jamás había imaginado. Vendió su reloj Patek Philippe de 2.3 millones de pesos en una casa de empeño de la colonia Roma. Le dieron 800,000 pesos, menos de la mitad de su valor real, pero era dinero en efectivo que necesitaba desesperadamente. Con ese dinero envió 500,000 pesos a Elena para que pudiera regresar a México y guardó los 300,000 restantes para sus gastos urgentes. Por primera vez en su vida, Rodrigo Villaseñor estaba contando cada peso. Los días siguientes se convirtieron en una avalancha de malas noticias. El 5 de enero recibió una citación para comparecer ante un juez por presunto lavado de dinero. El 8 de enero, su club de golf exclusivo le revocó su membresía por falta de pago de las cuotas anuales. El 12 de enero, 3 de sus empresas más importantes fueron declaradas en suspensión de pagos. Pero lo peor estaba por venir. El 15 de enero, Elena regresó de París con una determinación férrea en sus ojos verdes y un sobre de papeles en las manos. «Rodrigo, he estado pensando durante estos días en París», dijo mientras se quitaba el abrigo de bisón en el recibidor de la mansión.
No puedo vivir así. No puedo estar casada con un hombre que está bajo investigación criminal. Elena, esto es temporal. En unos meses, no. Su voz era fría como el hielo. Ya hablé con mi abogado. Estos son los papeles de divorcio. Quiero la mitad de lo que quede después de que se resuelva tu problema con Hacienda. Rodrigo sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Elena, llevamos 18 años casados. Construimos todo esto juntos. Tú construiste un castillo de naipes con dinero sucio, Rodrigo. Yo no voy a hundirme contigo. Esa noche, Elena se mudó a casa de su hermana en Polanco, llevándose solo sus joyas y ropa de diseñador. La mansión de las Lomas se quedó aún más vacía. Rodrigo se encontró caminando por los mismos pasillos donde una semana antes había sido el anfitrión de la cena navideña más exclusiva de la ciudad. Ahora, esos pasillos le parecían los corredores de una prisión de lujo. Se detuvo frente al espejo del recibidor principal, el mismo lugar donde había abierto la puerta para insultar al anciano ciego en Nochebuena. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre que había envejecido 10 años en 2 semanas. Sus ojos, antes brillantes de confianza y arrogancia, ahora mostraban fatiga y preocupación. «Naciste para pasar hambre», murmuró, recordando sus propias palabras crueles. Ahora, por primera vez en su vida, Rodrigo comenzaba a entender lo que significaba la incertidumbre económica. Esa madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño en su cama king size de 150,000 pesos, Rodrigo hizo números mentalmente. Con los gastos de abogados, la manutención básica de la casa y los servicios mínimos, sus 300,000 pesos le durarían máximo 2 meses. Por primera vez desde que inició el problema, Rodrigo Villaseñor experimentó lo que era tener miedo real por el futuro. Y aunque aún no lo sabía, su verdadera prueba de carácter estaba a punto de comenzar. En algún lugar de la ciudad, un anciano de túnica blanca y manto rojo caminaba por las calles frías de enero, esperando el momento perfecto para regresar a la vida del hombre que lo había humillado. La justicia divina se mueve de maneras misteriosas, y la historia de Rodrigo Villaseñor apenas estaba comenzando a escribirse. Era el 28 de enero de 2025, exactamente un mes después de la Nochebuena que había cambiado todo. Rodrigo Villaseñor se despertó en su mansión vacía con una realidad aplastante. Le quedaban exactamente 23,478 pesos en efectivo y las cuentas por pagar ascendían a más de 180,000 pesos solo para mantener la casa funcionando ese mes. La mansión de las Lomas, que antes era su refugio de lujo, ahora se había convertido en una carga imposible de sostener. Los jardineros ya no venían porque no podía pagarles sus 8,000 pesos semanales. El servicio de limpieza había cancelado el contrato por falta de pago. Incluso el servicio de seguridad privada amenazaba con suspender la vigilancia si no pagaba los 35,000 pesos que debía. Esa mañana, mientras preparaba su propio desayuno por primera vez en 20 años, Rodrigo recibió una llamada que lo dejó helado. «Señor Villaseñor, habla el doctor Hernández del Hospital Ángeles del Pedregal». La voz del médico sonaba seria y preocupada. «Se trata de su padre, don Alberto Villaseñor». Rodrigo dejó caer la taza de café que tenía en las manos. Su padre, de 78 años, había sido internado la semana anterior por problemas cardíacos, pero los médicos habían dicho que era algo controlable. «Doctor, ¿qué pasa con mi padre? Su condición se ha complicado. Necesita una cirugía de emergencia para colocarle 3 bypasses coronarios. Es una operación delicada, pero sin ella, su padre tiene días, quizás semanas de vida. Haga todo lo necesario, doctor. El dinero no es problema». «Me temo que sí lo es, señor Villaseñor. El departamento de facturación me informó que su seguro de gastos médicos mayores fue cancelado por falta de pago. El costo total de la cirugía, incluyendo la estancia hospitalaria y los cuidados postoperatorios, es de 850,000 pesos.
Rodrigo sintió como si el mundo se derrumbara a sus pies. Doctor, dele unos días para conseguir el dinero. Señor Villaseñor, su padre no tiene días. Necesitamos operar mañana por la mañana como muy tarde. Esa tarde, Rodrigo se encontró haciendo algo que jamás había imaginado: recorrer las casas de empeño de la ciudad con joyas, relojes y objetos de arte que había coleccionado durante años. En la primera casa de empeño de la colonia Roma, vendió un anillo de diamantes que había comprado para Elena por 320,000 pesos, pero solo le dieron 95,000 pesos. En la segunda, ubicada en la Doctores, empeñó un collar de perlas naturales valuado en 180,000 pesos por apenas 45,000 pesos. Los prestamistas se aprovechaban de su desesperación y él no tenía tiempo para negociar. Para las 8 de la noche, después de visitar 6 casas de empeño diferentes, Rodrigo había conseguido 340,000 pesos. Aún le faltaban más de 500,000 pesos para la cirugía de su padre. Se dirigió a su oficina en Santa Fe, ya cerrada y en proceso de desalojo por falta de pago del arrendamiento. Utilizando su llave de acceso, entró al edificio vacío y se dirigió a su oficina en el piso 23. Ahí guardaba en una caja fuerte personal algunos documentos importantes y las últimas joyas que le quedaban. Mientras abría la caja fuerte, sus manos temblaban. Adentro encontró el collar de diamantes que había pertenecido a su madre, fallecida 15 años atrás. Era lo único que conservaba de ella, una pieza única valuada en 600,000 pesos que había heredado de su abuela española. «Perdóname, mamá», murmuró mientras tomaba el collar. «Pero papá te necesita». Era casi medianoche cuando Rodrigo llegó a la casa de empeño de 24 horas más conocida de la Ciudad de México, ubicada en el centro histórico. El lugar era un mundo completamente diferente al que él conocía. Personas desesperadas, vendiendo sus últimas pertenencias, familias completas esperando turno con televisiones y electrodomésticos en los brazos. «¿En cuánto me puede prestar por esto?», preguntó Rodrigo, mostrando el collar de diamantes de su madre. El tasador, un hombre de unos 50 años con lentes y manos expertas, examinó la pieza durante varios minutos bajo una lámpara especial. «Es una pieza excepcional», admitió. «Diamantes naturales, engarzado en oro de 18 quilates, trabajo artesanal europeo. En el mercado normal valdría entre 550,000 y 600,000 pesos. Necesito 510,000 pesos. Es para una emergencia médica de mi padre». El tasador lo miró con compasión. Había visto esa mirada de desesperación miles de veces. «Le puedo ofrecer 450,000 pesos. Es lo máximo que puedo autorizar a esta hora». Rodrigo cerró los ojos y sintió una lágrima rodar por su mejilla. Era la primera vez que lloraba desde que había comenzado toda esta pesadilla. «Acepto». A las 2:30 de la madrugada, Rodrigo llegó al Hospital Ángeles del Pedregal con 790,000 pesos en efectivo. Le faltaban 60,000 pesos, pero el doctor Hernández, conmovido por la desesperación del hijo, aceptó un plan de pagos para la diferencia. «Podemos comenzar la cirugía a las 6 de la mañana», le dijo el médico. Rodrigo se quedó en la sala de espera durante las siguientes 4 horas, con solo 13,478 pesos en el bolsillo y el corazón dividido entre la esperanza y la angustia. Había vendido todo lo que tenía valor sentimental para salvar la vida de su padre. Mientras esperaba noticias de la operación, recordó todas las veces que había despreciado a personas que pedían ayuda económica. Ahora él estaba en esa misma situación, sin dinero, sin opciones, dependiendo completamente de la bondad de otros. Por primera vez en su vida, Rodrigo Villaseñor entendió lo que significaba estar verdaderamente vulnerable. Y aunque no lo sabía, esa vulnerabilidad lo estaba preparando para un encuentro que cambiaría su vida para siempre. En algún lugar de la ciudad, un anciano de túnica blanca caminaba lentamente por las calles, sabiendo que el momento de la verdadera prueba estaba por llegar.
Era el 15 de febrero de 2025, 3 semanas después de la cirugía exitosa de su padre. Don Alberto se recuperaba lentamente en casa, bajo el cuidado de una enfermera de medio tiempo que Rodrigo apenas podía costear con los últimos 25,000 pesos que le quedaban. La situación de Rodrigo había llegado a un punto crítico. Los servicios básicos de la mansión habían sido cortados uno por uno. Primero, la televisión por cable, después el servicio de Internet Premium y finalmente el gas. Solo mantenía la electricidad básica y el agua, porque había logrado negociar un plan de pagos con las empresas de servicios públicos. Esa mañana fría de febrero, Rodrigo se despertó con el estómago vacío. No había desayunado en 2 días, limitándose a beber agua y café negro para calmar el hambre. En el refrigerador solo quedaban algunas tortillas endurecidas y un poco de frijoles que había comprado en el mercado local. Se vistió con la misma camisa que había usado los últimos 3 días y unos jeans que comenzaban a quedarle grandes debido a la pérdida de peso. Sus zapatos italianos de 15,000 pesos estaban gastados por caminar tanto, buscando trabajo en oficinas donde antes era recibido como rey, y ahora ni siquiera lo dejaban pasar de la recepción. A las 10 de la mañana, Rodrigo salió de su mansión con un propósito específico: caminar hasta el centro de la ciudad para vender los últimos 2 objetos de valor que le quedaban: un reloj Rolex que había comprado para celebrar su primer 1,000,000 de pesos y una pluma Fuente de Oro que había pertenecido a su abuelo. El camino desde las lomas hasta el centro histórico era de aproximadamente 15 kilómetros, pero Rodrigo no tenía dinero para el transporte público. Mientras caminaba por Avenida Reforma, pasó frente a los edificios de oficinas donde antes tenía reuniones de negocios multimillonarias. Ahora, esos mismos edificios le parecían castillos inaccesibles. Después de caminar durante 2 horas bajo el sol de mediodía, Rodrigo llegó al centro histórico. Sus pies le dolían dentro de los zapatos caros que no estaban diseñados para caminar largas distancias. Tenía sed, pero no podía permitirse ni siquiera comprar una botella de agua. Se dirigió hacia la casa de empeño donde había vendido el collar de su madre, pero cuando llegó, encontró un letrero que decía: cerrado temporalmente por remodelación. Su corazón se hundió. Esa había sido su única esperanza para conseguir algo de dinero ese día. Caminó por las calles del centro buscando otra casa de empeño, pero las que encontró le ofrecían precios ridículamente bajos por sus objetos. Una le ofreció 3,000 pesos por el Rolex, cuando sabía que valía al menos 85,000 pesos. Para las 4 de la tarde, Rodrigo se sentó en una banca del Zócalo de la Ciudad de México, completamente derrotado. No había comido nada sólido en 30 horas y sus fuerzas comenzaban a fallarle. A su alrededor, la vida de la ciudad continuaba. Turistas tomando fotos, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, familias disfrutando del día. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado de la plaza, cerca de la Catedral Metropolitana, había un anciano sentado en el suelo con una pequeña manta extendida frente a él. Vestía exactamente igual que aquella noche de Nochebuena: túnica blanca gastada y manto rojo desteñido. Sus ojos ciegos miraban hacia el frente y sus manos arrugadas sostenían un pequeño letrero de cartón que decía: cualquier ayuda es bendición. Rodrigo sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. ¿Era posible que fuera el mismo anciano? Después de casi 2 meses, ahí estaba, en el mismo estado de necesidad, pidiendo limosna en el corazón de la ciudad. Se levantó lentamente de la banca y comenzó a caminar hacia el anciano. A medida que se acercaba, pudo confirmar que efectivamente era la misma persona a quien había humillado en Nochebuena. Los mismos rasgos faciales, la misma barba blanca, la misma serenidad en el rostro a pesar de su evidente pobreza. Rodrigo se detuvo a unos 5 metros de distancia observando. Una señora mayor se acercó al anciano y le dejó algunas monedas en la manta.
Que Dios lo bendiga, abuelito, le dijo con cariño. Que Dios la bendiga a usted también, señora. Que tenga un día lleno de paz, respondió el anciano con la misma voz suave que Rodrigo recordaba perfectamente. Un niño de aproximadamente 8 años se soltó de la mano de su madre y corrió hacia el anciano, dejándole un sándwich que había sobrado de su lunch escolar. Mi mamá dice que compartir es de buenas personas, dijo el niño inocentemente. Tu mamá tiene mucha razón, pequeño. Eres un niño muy especial, respondió el anciano, acariciando la cabeza del menor. Rodrigo observó esta escena con una mezcla de asombro y confusión. El mismo hombre, al que él había tratado con desprecio total, estaba siendo tratado con respeto y cariño por personas humildes que probablemente tenían muy poco que dar. Por un momento, consideró acercarse al anciano, quizás para disculparse por lo que había pasado en Nochebuena, pero su orgullo herido y la vergüenza de su situación actual lo detuvieron. ¿Cómo podía acercarse a este hombre después de las palabras crueles que le había dicho? Rodrigo permaneció ahí durante 1 hora más, observando desde la distancia. Vio cómo decenas de personas se acercaban al anciano. Algunos le daban dinero, otros comida, y varios simplemente se detenían a platicar con él unos minutos. Todos se alejaban con una sonrisa en el rostro. Cuando el sol comenzó a ponerse y las sombras de la catedral se alargaron por el zócalo, Rodrigo tomó la decisión más difícil de su vida. Se acercó al anciano. «Disculpe», dijo con voz temblorosa cuando estuvo a 1 metro de distancia. El anciano levantó su rostro hacia la voz, aunque sus ojos ciegos no podían verlo. «¿En qué puedo ayudarlo, hermano?» Rodrigo se sorprendió por la palabra hermano. Este hombre, a quien él había humillado terriblemente, lo llamaba hermano sin reconocer su voz. Yo quería... Rodrigo luchó por encontrar las palabras correctas. «Usted no me recuerda». El anciano permaneció en silencio por unos segundos, como si estuviera buscando en su memoria. Hay algo familiar en su voz, pero mi memoria ya no es la de antes. Nos conocemos. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Este hombre no guardaba rencor, ni siquiera recordaba claramente la humillación que había sufrido. Mientras él había estado obsesionado con ese encuentro durante casi 2 meses, el anciano parecía haberlo perdonado y olvidado. «Sí, nos conocimos hace tiempo», murmuró Rodrigo. «Yo necesito pedirle perdón». El encuentro que cambiaría todo estaba a punto de comenzar, y Rodrigo no tenía idea de que estaba hablando con el mismísimo Jesús, disfrazado de mendigo. El anciano permaneció en silencio durante unos momentos después de escuchar las palabras de Rodrigo. Sus ojos ciegos parecían ver directamente al alma del hombre que tenía frente a él. El perdón es algo que siempre está disponible para quien lo busca con sinceridad, dijo finalmente el anciano. «Pero dígame, hermano, ¿qué es lo que carga en su corazón?» Rodrigo se arrodilló en el suelo frío del zócalo, sin importarle que sus pantalones se ensuciaran o que la gente lo viera. Las palabras comenzaron a salir de su boca como agua contenida por mucho tiempo. «Hace casi 2 meses, en Nochebuena, usted llegó a mi casa pidiendo comida. Yo fui cruel con usted. Le dije cosas terribles, cosas que no debería decir ningún ser humano a otro». El anciano asintió lentamente, como si ahora recordara. «Ah, sí, la mansión con las luces navideñas. Usted me dijo que yo había nacido para pasar hambre». «Sí», admitió Rodrigo, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Y ahora yo soy el que está pasando hambre. No he comido en 1 día y medio. He perdido todo. Mi dinero, mi empresa, mi esposa, mi casa está a punto de ser embargada. Y vine aquí a vender mis últimas pertenencias, pero ni siquiera eso he podido hacer». El anciano escuchó sin interrumpir, su rostro mostrando una compasión profunda. «¿Y qué ha aprendido en estos meses, hermano?» «Que yo no era diferente a usted», respondió Rodrigo entre sollozos. «Creía que era superior porque tenía dinero, pero ahora entiendo que todos somos iguales ante las circunstancias de la vida. Usted tenía hambre, yo tengo hambre. Usted necesitaba ayuda, yo necesito ayuda. No hay diferencia».
El anciano extendió su mano arrugada y tocó el rostro de Rodrigo con una ternura inexplicable. El sufrimiento puede endurecer el corazón o ablandarlo. Me da gusto ver que ha elegido ablandarlo. En ese momento, un vendedor ambulante de elotes se acercó a donde estaban. Era un hombre de unos 40 años, moreno, con ropa de trabajo y las manos callosas de quien trabaja honestamente cada día. «Disculpe, jefe», le dijo al anciano, «¿no quiere un elotito? Invita a la casa. Veo que lleva varias horas aquí y no lo he visto comer nada». «Muchas gracias por su bondad, hermano», respondió el anciano, «pero veo que aquí hay alguien que necesita alimento más que yo», señaló hacia Rodrigo. «¿Sería tan amable de ofrecérselo a él?» El vendedor miró a Rodrigo con curiosidad. A pesar de su ropa cara, pero ya gastada, era evidente que el hombre se veía demacrado y necesitado. «Claro, jefe. ¿Con qué lo quiere? ¿Mayonesa, chile, queso?» Rodrigo sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Yo no tengo dinero para pagarlo. No se preocupe», dijo el vendedor con una sonrisa genuina. «El abuelito aquí presente siempre nos enseña que compartir es de buenos cristianos. Sírvase». Rodrigo recibió el elote caliente con manos temblorosas. Era la primera comida sólida que probaba en más de 30 horas y cada bocado le parecía un manjar. «Gracias», murmuró. «Muchas gracias». Mientras Rodrigo comía, el anciano comenzó a contar una historia. «¿Sabe usted por qué estoy aquí, hermano?» «Supongo que por necesidad económica como yo», respondió Rodrigo. «En parte», dijo el anciano con una sonrisa misteriosa, «pero también estoy aquí para aprender. Cada día que paso en esta plaza, aprendo algo nuevo sobre el corazón humano. He visto personas muy pobres dar sus últimas monedas a alguien que consideran que necesita más que ellos. Y he visto personas muy ricas pasar de largo, sin siquiera mirar, como yo hice», admitió Rodrigo. «Como usted hizo entonces», corrigió el anciano. «¿Pero qué haría usted ahora?» En ese momento preciso, como si el universo estuviera orquestando una prueba, se acercó a ellos una mujer joven de aproximadamente 25 años. Cargaba un bebé en brazos y llevaba a un niño de unos 4 años de la mano. Su ropa estaba limpia, pero muy remendada, y se veía que había estado caminando mucho tiempo. «Disculpen», dijo la mujer con voz tímida, dirigiéndose tanto al anciano como a Rodrigo. «¿Saben dónde hay algún comedor comunitario cerca? Mis niños no han comido desde ayer y yo no tengo dinero». El anciano miró hacia Rodrigo con una expresión que parecía decir: «Esta es tu prueba». Rodrigo sintió un conflicto interno terrible. En su bolsillo tenía exactamente 47 pesos, que era literalmente todo el dinero que poseía en el mundo. Con eso apenas podría comprar algo de comer para él mismo, y aún necesitaba dinero para el camión de regreso a las lomas. Pero cuando miró a los ojos del bebé hambriento y vio al niño de 4 años aferrándose a la pierna de su madre, algo cambió dentro de él. «Señora», dijo Rodrigo levantándose y sacando los 47 pesos de su bolsillo, «esto es todo lo que tengo, pero quiero que se lo lleve para sus hijos». La mujer lo miró sorprendida. «Señor, no puedo aceptar. Veo que usted también está en necesidad». «Precisamente por eso», respondió Rodrigo, poniendo el dinero en las manos de la mujer. «Porque sé lo que es tener hambre. No puedo permitir que sus hijos pasen por lo mismo». La mujer comenzó a llorar. «Que Dios se lo pague, señor, que Dios se lo pague». Mientras la mujer se alejaba con sus hijos hacia un puesto de comida, Rodrigo se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Había dado todo su dinero, absolutamente todo, a una desconocida. Ahora no tenía ni para regresar a su casa, pero por primera vez en meses sintió una paz extraña en su corazón. «¿Se arrepiente de lo que acaba de hacer?», le preguntó el anciano. «No», respondió Rodrigo sin dudar. «Es lo correcto». El anciano sonrió y por un momento algo extraordinario sucedió. Sus ojos ciegos parecieron brillar con una luz que no provenía del mundo físico. «Hermano», dijo el anciano con una voz que parecía resonar desde el cielo, «ha pasado usted la prueba más importante de su vida».
Rodrigo no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sentía que algo sobrenatural estaba por ocurrir. Después de haber dado sus últimos 47 pesos, Rodrigo se sentó nuevamente junto al anciano en el suelo frío del Zócalo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos dorados y rojizos que se reflejaban en las ventanas de la catedral. ¿Cómo va a regresar a su casa?, le preguntó el anciano, como si hubiera leído sus pensamientos. No lo sé, admitió Rodrigo con una sonrisa extraña. Por primera vez en mi vida no tengo un plan. Supongo que tendré que caminar. ¿No le preocupa? Rodrigo reflexionó por un momento antes de responder. Hace 3 meses me hubiera aterrorizado estar en esta situación, pero ahora hay algo diferente. Cuando le di ese dinero a esa señora con sus hijos, sentí algo que no había sentido en años: paz verdadera. El anciano asintió con comprensión. ¿Y qué piensa hacer con su vida ahora, hermano? ¿Cuáles son sus planes? Honestamente, ya no tengo planes grandes, confesó Rodrigo. Solo quiero cuidar de mi padre mientras se recupera, conseguir trabajo haciendo lo que sea necesario y tratar de ser una mejor persona. He aprendido que tener dinero no me hacía feliz. Solo me hacía sentir poderoso, pero el poder sin amor es vacío. En ese momento, una brisa extraña comenzó a soplar en el Zócalo. No era una brisa normal de febrero, era tibia y llevaba un aroma que Rodrigo no podía identificar. Era como flores frescas mezcladas con algo que le recordaba a su infancia, cuando su abuela lo abrazaba después de rezar. «Rodrigo», dijo el anciano, usando su nombre por primera vez, aunque Rodrigo estaba seguro de no habérselo mencionado nunca. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó Rodrigo sorprendido. «Hay muchas cosas que sé», respondió el anciano con una sonrisa misteriosa. «Sé que su corazón ha cambiado verdaderamente. Sé que está dispuesto a vivir de manera diferente. Y sé que su acto de bondad de hace unos minutos no fue calculado ni esperando recompensa». El anciano extendió sus manos hacia Rodrigo. «¿Me permite tocar sus manos?». Rodrigo extendió sus manos sin dudar. Cuando las manos arrugadas del anciano tocaron las suyas, sintió una sensación inexplicable. Era como si una corriente de energía tibia y amorosa viajara desde las manos del anciano hasta todo su cuerpo. «Cierre los ojos, Rodrigo», le pidió el anciano con voz suave. Rodrigo obedeció. En la oscuridad detrás de sus párpados comenzó a ver imágenes. Se vio a sí mismo el día que ganó su primer $1.000.000, pero también se vio despidiendo empleados sin compasión para aumentar sus ganancias. Se vio comprando lujos innecesarios, pero también rechazando ayudar a organizaciones benéficas legítimas. Se vio siendo adorado por su dinero, pero también siendo temido y odiado por su arrogancia. Luego, las imágenes cambiaron. Se vio ayudando a construir casas para familias pobres. Se vio creando empleos justos y bien pagados. Se vio usando su experiencia empresarial no para acumular riqueza, sino para crear oportunidades para otros. «Abra los ojos, Rodrigo», dijo el anciano. Cuando Rodrigo abrió los ojos, algo había cambiado en el anciano. Su rostro parecía brillar con una luz suave y aunque sus ojos seguían siendo ciegos, había algo en ellos que transmitía una sabiduría infinita. «Quiero contarle una historia», dijo el anciano. «Hace más de 2000 años, un hombre muy poderoso y rico se acercó a un maestro espiritual y le preguntó qué debía hacer para alcanzar la vida eterna. El maestro le dijo: «Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme». Pero el hombre se fue triste, porque era muy rico y no podía desprenderse de sus posesiones. Rodrigo escuchaba fascinado, sin entender completamente por qué esta historia lo conmovía tanto. «Pero hoy», continuó el anciano, «he conocido a un hombre que tuvo que perderlo todo para encontrar lo más importante, un hombre que cuando no tenía nada, dio todo lo que tenía a una madre necesitada. Ese acto de amor puro ha tocado el corazón del cielo». En ese momento algo extraordinario comenzó a suceder.
Las pocas personas que quedaban en el zócalo se empezaron a acercar hacia donde estaban Rodrigo y el anciano. No era una multitud, solo unas 10 personas, pero se acercaron como si fueran atraídas por una fuerza invisible. «Disculpe, jefe», dijo el vendedor de elotes que había alimentado a Rodrigo. «No sé por qué, pero siento que tengo que darle esto». Sacó de su bolsillo un sobre arrugado. «Son 500 pesos que había ahorrado para el cumpleaños de mi hija, pero algo me dice que usted los necesita más». «No puedo aceptar eso», dijo Rodrigo. «Es para su hija». «Insisto», dijo el vendedor. «Mi hija me enseñó que cuando ayudamos a otros, siempre recibimos más de lo que damos». Una señora mayor que vendía flores se acercó también. «Joven, yo no tengo dinero, pero tengo estas flores que no pude vender hoy». Le dio a Rodrigo un ramo de rosas rojas, para que se las lleve a alguien que ame. Un taxista que había estado esperando pasajeros se acercó al grupo. «Oiga, jefe, ¿para dónde se va? Lo llevo gratis. Hoy tuve un día muy bueno y quiero compartir mi suerte». Rodrigo miraba todo esto con asombro total. Era como si el universo entero hubiera conspirado para ayudarlo en el momento de su mayor necesidad. Pero lo más asombroso estaba por venir. El anciano se puso de pie lentamente, y cuando lo hizo, parecía más alto de lo que Rodrigo recordaba. Su túnica blanca ya no se veía gastada, sino que brillaba con una blancura perfecta. Su manto rojo resplandecía como si fuera nuevo. «Rodrigo», dijo el anciano con una voz que ahora sonaba diferente, más profunda y resonante. «Quiero que recuerde este día para siempre. Recuerde que cuando el corazón se transforma verdaderamente, cuando el amor vence al egoísmo, suceden milagros». El anciano puso su mano sobre la cabeza de Rodrigo, y en ese momento Rodrigo sintió una paz que jamás había experimentado. Era como si todos los problemas del mundo desaparecieran por un instante y solo existiera amor puro. «Su prueba ha terminado, hijo mío», dijo el anciano, «y mañana comenzará su nueva vida». Mientras el anciano hablaba estas palabras, Rodrigo comenzó a sospechar algo que su mente racional no podía aceptar, pero que su corazón sabía que era verdad. Era posible que este anciano humilde fuera algo más de lo que parecía. El taxista había llevado a Rodrigo de regreso a las lomas de Chapultepec, sin aceptar pago alguno. Durante el viaje, Rodrigo no pudo dejar de pensar en las últimas palabras del anciano. «Su prueba ha terminado, hijo mío, y mañana comenzará su nueva vida». Había algo en la forma en que lo había dicho, algo en la paz que sintió cuando el anciano puso su mano sobre su cabeza, que le hacía sentir que su encuentro no había sido casual, pero su mente racional luchaba contra pensamientos que parecían imposibles. Era casi medianoche cuando Rodrigo llegó a su mansión. La casa estaba oscura, silenciosa y más vacía que nunca. Subió a la habitación donde dormía su padre para verificar que estuviera bien. Don Alberto dormía plácidamente. Su respiración era fuerte y regular, mejor de lo que había estado en semanas. Rodrigo se dirigió a su habitación con las flores que la señora le había regalado y los 500 pesos que el vendedor de elotes había insistido en darle. Se sentó en su cama y por primera vez en meses sintió gratitud verdadera en lugar de desesperación. Esa noche durmió profundamente, sin las pesadillas financieras que habían atormentado sus últimas semanas. Soñó con campos verdes, con niños jugando, con familias felices, compartiendo alimentos sencillos. En el sueño, el anciano del Zócalo estaba presente, pero ahora su rostro brillaba con una luz suave y sus túnicas eran blancas como la nieve. A las 6 de la mañana, Rodrigo fue despertado por el timbre de la casa. Era extraño porque no esperaba a nadie y los pocos servicios que mantenía llegaban más tarde en el día. Al abrir la puerta, encontró a un hombre de traje elegante, de aproximadamente 50 años, con una sonrisa amable y unos documentos en las manos. «¿Señor Rodrigo Villaseñor?», preguntó el visitante. «Sí,
soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es licenciado García Mendoza. Represento a la familia Hernández Sandoval. ¿Podría hablar con usted unos minutos? Rodrigo lo invitó a pasar a la sala principal. El licenciado miró alrededor con cierta admiración por la mansión, aunque era evidente que algunas cosas habían cambiado. Faltaban varios objetos de arte que Rodrigo había vendido, y la decoración se veía menos opulenta que antes. Señor Villaseñor, comenzó el licenciado, represento a una familia muy adinerada que prefiere mantener el anonimato. Ellos han estado siguiendo su situación a través de los medios y después de una investigación discreta han llegado a la conclusión de que usted fue víctima de una denuncia maliciosa. Rodrigo lo miró confundido. ¿Cómo es eso posible? La familia que represento tiene contactos en muy altos niveles del gobierno y del sistema judicial. Ellos descubrieron que la denuncia fiscal en su contra fue fabricada por un consorcio de sus competidores que querían apropiarse de sus propiedades más valiosas. El licenciado sacó una carpeta llena de documentos. Tenemos aquí evidencia que demuestra que los documentos presentados contra usted fueron falsificados y que su contabilidad estaba en orden. Más aún, hemos logrado que un juez federal ordene la liberación inmediata de todos sus activos y la anulación completa de los cargos en su contra. Rodrigo sintió que las piernas le temblaban. ¿Está usted diciéndome que todo va a volver a la normalidad? Mejor que la normalidad, señor Villaseñor. La familia que represento también quiere ofrecerle una sociedad comercial. Ellos están impresionados por la forma en que usted ha manejado esta crisis, especialmente por su transformación personal. ¿Mi transformación personal? No entiendo. El licenciado sonrió de una manera extraña, casi como si supiera algo que Rodrigo no sabía. Señor Villaseñor, la familia que represento tiene, digamos, maneras muy particulares de evaluar el carácter de las personas. Ellos saben sobre su encuentro de ayer en el Zócalo. Rodrigo sintió un escalofrío. ¿Cómo pueden saber eso? Digamos que tienen testigos muy confiables, respondió el licenciado con una sonrisa misteriosa. Testigos que los informaron sobre cómo usted dio sus últimos 47 pesos a una madre necesitada sin esperar nada a cambio. En ese momento, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Rodrigo contestó con manos temblorosas. ¿Rodrigo? Era la voz del doctor Hernández del hospital. Doctor, ¿cómo está mi padre? Rodrigo, necesito que venga al hospital inmediatamente, pero no se preocupe, no es una emergencia médica, es algo extraordinario. ¿Qué quiere decir? Su padre amaneció completamente curado. Los estudios que le hicimos esta mañana muestran que su corazón está perfecto, como si fuera el de un hombre de 40 años. Es médicamente imposible, pero es real. Rodrigo se sentó pesadamente en el sofá. Primero el licenciado, con noticias imposibles sobre la resolución de sus problemas legales. Ahora el doctor, con noticias imposibles sobre la curación milagrosa de su padre. Doctor, ¿está usted seguro? Rodrigo, llevo 25 años ejerciendo la cardiología. Lo que veo en los estudios de su padre no tiene explicación médica. Es un milagro, no hay otra palabra para describirlo. Cuando Rodrigo colgó el teléfono, el licenciado lo miraba con una expresión de profunda comprensión. Señor Villaseñor, dijo el licenciado suavemente, ¿recuerda las palabras exactas que le dijo el anciano ayer en el Zócalo? Me dijo que mi prueba había terminado y que hoy comenzaría mi nueva vida, respondió Rodrigo automáticamente. ¿Y no le llama la atención que exactamente a las 24 horas de haber dicho esas palabras, su vida esté transformándose completamente? Rodrigo sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Las conexiones que su mente había estado evitando hacer comenzaron a formarse inevitablemente. ¿Quién es realmente la familia que usted representa?, preguntó con voz temblorosa. El licenciado se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Señor Villaseñor, ¿cree usted en los milagros? Después de lo que ha pasado en las últimas 24 horas, empiezo a creer.
Entonces permítame decirle que la familia que represento no es una familia común. Es una familia que ha estado observando su transformación espiritual durante estos meses difíciles. Una familia que envió a uno de sus miembros más queridos a probar su corazón. Rodrigo sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin control. El anciano que usted humilló en Nochebuena y que ayer lo perdonó y lo bendijo, es alguien muy especial. Alguien que nunca abandona a sus hijos, incluso cuando lo rechazan. En ese momento, una luz dorada comenzó a filtrarse por las ventanas de la mansión, aunque el cielo estaba nublado. El licenciado se dio vuelta hacia Rodrigo, y por un momento, su rostro parecía brillar con la misma luz misteriosa. «Rodrigo», dijo el licenciado con una voz que ahora sonaba familiar, «aquel que usted rechazó en Nochebuena nunca lo rechazó a usted. Él estuvo esperando pacientemente el momento en que su corazón estuviera listo para recibir amor verdadero». La revelación que Rodrigo había estado evitando mentalmente finalmente se hizo clara. El anciano no era un mendigo común. Era Jesús disfrazado, poniendo a prueba su corazón y esperando su transformación. Y ahora, los milagros habían comenzado. Rodrigo se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la enormidad de lo que acababa de entender. El licenciado García Mendoza lo observaba con paciencia infinita, su sonrisa irradiando una paz que trascendía lo terrenal. El anciano... ¿realmente era...? Rodrigo no podía terminar la pregunta. Jesús camina entre nosotros más seguido de lo que creemos, Rodrigo. A veces viene como un mendigo, a veces como un enfermo, a veces como un niño necesitado. Él mismo lo dijo. «Lo que hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste». En ese momento, la puerta principal se abrió y entró don Alberto, el padre de Rodrigo. Pero había algo completamente diferente en él. Caminaba sin ayuda, su rostro tenía color rosado saludable y se movía con la energía de un hombre de 50 años. «¡Rodrigo!», exclamó don Alberto con voz fuerte y clara. «Hijo mío, me siento como nuevo. Los doctores dicen que es imposible, pero mi corazón late como cuando era joven». Rodrigo abrazó a su padre con lágrimas en los ojos. «Papá, es un milagro». «Más que un milagro», intervino el licenciado, «es una muestra del amor infinito que nunca los abandonó, ni siquiera en los momentos más oscuros». Don Alberto miró al licenciado con curiosidad. «¿Y usted quién es, joven?». «Soy un mensajero», respondió el licenciado simplemente, «y traigo noticias que van a cambiar sus vidas para siempre». Durante las siguientes 2 horas, el licenciado explicó detalladamente la resolución de todos los problemas legales de Rodrigo. Los documentos que sacó de su portafolio incluían una orden judicial federal que anulaba completamente todos los cargos fiscales contra Rodrigo y sus empresas, la identificación y arresto de los verdaderos responsables de la denuncia maliciosa, un consorcio de 3 empresarios competidores que habían pagado sobornos para fabricar evidencia falsa, el desembargo inmediato de todas las propiedades, cuentas bancarias y activos de Rodrigo, una compensación económica de 150 millones de pesos por daños y perjuicios, una propuesta de sociedad comercial con una organización benéfica internacional que necesitaba un administrador con experiencia empresarial para manejar proyectos de desarrollo social en México. ¿Una organización benéfica?, preguntó Rodrigo. «No entiendo. La familia que represento está muy involucrada en ayudar a los necesitados», explicó el licenciado. «Ellos han observado su transformación y creen que usted es la persona perfecta para administrar sus proyectos en México. Construcción de viviendas para familias de bajos recursos, comedores comunitarios, hospitales gratuitos y programas educativos. Pero yo no tengo experiencia en trabajo social». «Usted tiene algo más valioso que experiencia técnica», dijo el licenciado sonriendo. «Tiene un corazón transformado. Y eso es lo único que realmente importa para este trabajo».
A mediodía llegaron a la mansión varios funcionarios del banco para oficializar la liberación de las cuentas de Rodrigo. Para las 2 de la tarde había recuperado acceso a todo su patrimonio, más la compensación adicional que lo convertía en un hombre aún más rico de lo que había sido antes de la crisis. Pero lo más extraordinario sucedió cuando Rodrigo se dirigió al banco para verificar sus cuentas. La cifra en su cuenta principal no coincidía con sus cálculos. Había 50 millones de pesos adicionales que no podía explicar. «Disculpe», le preguntó al gerente del banco, «¿de dónde vienen estos 50 millones adicionales?» «Señor Villaseñor, según nuestros registros, es una transferencia de una organización benéfica internacional. El concepto dice Anticipo para Proyectos de Desarrollo Social en México». Rodrigo salió del banco completamente abrumado. En menos de 24 horas, había pasado de tener 47 pesos a tener más de 200 millones de pesos, pero lo más impresionante era que ahora tenía un propósito completamente diferente para su vida. Esa tarde regresó al Zócalo, esta vez en su auto recuperado, buscando al anciano. Necesitaba verlo nuevamente, necesitaba confirmación de lo que había entendido. Cuando llegó al lugar exacto donde había estado el día anterior, encontró solo la pequeña manta en el suelo y algo que lo hizo temblar. Sobre la manta había una rosa blanca perfecta que parecía brillar con luz propia, y al lado un pequeño pergamino enrollado. Rodrigo tomó el pergamino con manos temblorosas y lo desenrolló. La escritura era hermosa, como si hubiera sido hecha con tinta dorada. «Rodrigo, hijo mío, has pasado la prueba del corazón y has encontrado lo que realmente importa. Tu riqueza anterior era vacía porque estaba llena solo de egoísmo. Tu nueva riqueza será abundante porque estará llena de amor. Recuerda siempre, yo estoy presente en cada persona necesitada que encuentres. Cuando alimentes al hambriento, a mí me alimentas. Cuando vistas al desnudo, a mí me vistes. Cuando visites al enfermo, a mí me visitas. Usa tus dones y tu riqueza para ser mis manos en la tierra. Sé el milagro en la vida de otros como yo fui el milagro en la tuya. Con amor infinito, Jesús». Rodrigo leyó la carta 3 veces antes de guardarla cuidadosamente en su billetera. Tomó la rosa blanca y al hacerlo sintió la misma paz sobrenatural que había experimentado cuando el anciano puso su mano sobre su cabeza. En ese momento entendió completamente lo que había sucedido. Jesús había venido a su vida disfrazado de mendigo, primero para mostrarle la dureza de su corazón, después para darle la oportunidad de transformarse y finalmente para bendecirlo con abundancia que tenía un propósito divino. Rodrigo Villaseñor ya no era solo un millonario, ahora era un instrumento de amor y misericordia en las manos de Dios. Su nueva vida acababa de comenzar. 6 meses después del encuentro que cambió su vida para siempre, Rodrigo Villaseñor estaba de pie frente a la primera casa que su nueva organización había construido para una familia de escasos recursos en la delegación Iztapalapa. Era una vivienda digna de 2 habitaciones, cocina integral, baño completo y un pequeño jardín donde los niños pudieran jugar. La familia beneficiaria era la misma mujer joven con sus 2 hijos que se había acercado a él aquel día en el Zócalo cuando le había dado sus últimos 47 pesos. María Guadalupe Hernández, de 27 años, madre soltera que trabajaba limpiando oficinas por las noches para mantener a sus hijos, recibió las llaves de su nueva casa con lágrimas de gratitud. «Señor Villaseñor», le dijo María mientras abrazaba a sus hijos, «usted no solo me dio dinero aquel día en el centro, me dio esperanza y ahora nos está dando un hogar». «María», respondió Rodrigo con una sonrisa genuina, «yo solo soy el instrumento. La verdadera ayuda viene de mucho más arriba». En estos 6 meses, la Fundación Corazón Transformado, como había decidido nombrar su organización, había logrado resultados extraordinarios,
construcción de 47 casas para familias de bajos recursos en diferentes delegaciones de la Ciudad de México. Apertura de 3 comedores comunitarios que servían 2,000 comidas gratuitas diariamente. Establecimiento de una clínica médica gratuita en la colonia Doctores que atendía a 500 personas semanalmente. Creación de un programa de becas educativas que beneficiaba a 200 niños de familias trabajadoras. Desarrollo de un programa de microcréditos sin intereses para pequeños emprendedores. Pero lo más importante para Rodrigo era que cada proyecto se realizaba con amor genuino, sin distinguir raza, religión o condición social. Él mismo supervisaba personalmente cada obra, trabajando lado a lado con albañiles, carpinteros y voluntarios. Don Alberto, completamente recuperado y con energía renovada, se había convertido en el coordinador general de la fundación. Su experiencia de vida y su sabiduría eran invaluables para conectar con las familias beneficiarias. «Hijo», le dijo don Alberto mientras caminaban por el nuevo barrio donde habían construido las casas, «nunca te había visto tan feliz como ahora». «Es cierto, papá. Antes creía que la felicidad venía de acumular cosas. Ahora sé que viene de dar amor». Elena, su ex esposa, había intentado reconciliarse con él cuando se enteró de que había recuperado su fortuna y más. Rodrigo la recibió con amabilidad pero sin rencor, explicándole que ya no era el mismo hombre que ella había conocido. «No hay espacio para el resentimiento en mi nueva vida», le había dicho durante su última conversación. «Te deseo lo mejor, Elena, pero mi camino ahora es diferente». Esa tarde, como todos los viernes, Rodrigo se dirigió al Zócalo de la Ciudad de México, no como el millonario arrogante que había sido, sino como un hombre transformado que iba a compartir tiempo con las personas que vivían en la calle. Llevaba consigo una camioneta llena de comida caliente, cobijas y pequeños obsequios para los indigentes de la plaza. Pero más importante que los objetos materiales, llevaba su tiempo, su atención y su respeto genuino por cada persona que encontraba. «Buenas tardes, hermano Luis», saludó a un anciano que conocía desde hace 3 meses. «¿Cómo se siente hoy?» «Muy bien, jefe Rodrigo. Aquí andamos, echándole ganas», respondió Luis con una sonrisa desdentada pero sincera. Rodrigo se sentó junto a Luis en el suelo del Zócalo, compartiendo una torta y escuchando las historias de vida del anciano. Ya no le importaba que su traje de 15,000 pesos se ensuciara o que la gente lo reconociera sentado con indigentes. Había aprendido que la dignidad humana no tiene que ver con la cuenta bancaria. Mientras platicaba con Luis, Rodrigo vio a lo lejos una escena que lo conmovió profundamente. Un empresario elegante, probablemente de su edad, pasaba de largo junto a una mujer indígena que pedía limosna con su bebé en brazos. El empresario ni siquiera la miró, aceleró el paso como si su pobreza fuera contagiosa. «Ese fui yo», murmuró Rodrigo para sí mismo. «Exactamente igual». Se acercó a la mujer indígena y le ofreció dinero para comida, pero más importante, se quedó unos minutos platicando con ella en su lengua natal que había aprendido con esfuerzo durante los últimos meses. «¿De qué pueblo vienes, hermana?», le preguntó en náhuatl. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Usted habla mi lengua», dijo sorprendida. «Vengo de Milpa Alta, no tengo trabajo y mi esposo está enfermo». Rodrigo no solo le dio dinero, le ofreció trabajo en uno de los proyectos de la fundación, donde podría mantener a su familia con dignidad mientras aprendía nuevas habilidades. Cuando el sol comenzó a ponerse, Rodrigo se despidió de sus amigos del Zócalo y caminó hacia el lugar exacto donde había encontrado el pergamino de Jesús 6 meses atrás. Como todos los viernes, dejó flores blancas en ese lugar y susurró una oración de gratitud. «Gracias, Señor», dijo en voz baja, «por haberme permitido encontrar mi verdadero propósito, por haberme enseñado que la riqueza sin amor es pobreza y que el amor sin egoísmo es la verdadera abundancia». Una brisa suave sopló en el Zócalo
llevando ese aroma familiar a flores frescas que Rodrigo asociaba con la presencia divina. Por un momento, le pareció escuchar una voz familiar susurrando: «Bien hecho, siervo bueno y fiel». Rodrigo regresó a su mansión transformada, que ahora era también sede de la fundación. Las habitaciones que antes albergaban lujos innecesarios ahora servían como oficinas para coordinar proyectos de ayuda social. El salón donde había dado la cena navideña más exclusiva de la ciudad ahora era el lugar donde se reunía semanalmente con familias beneficiarias para escuchar sus necesidades y planear nuevos proyectos. Esa noche, antes de dormir, Rodrigo leyó nuevamente la carta que Jesús le había dejado en el zócalo. Las palabras seguían tocando su corazón como el primer día. Sé el milagro en la vida de otros, como yo fui el milagro en la tuya. Al día siguiente era sábado, y Rodrigo tenía planeado visitar el hogar de ancianos que la fundación había comenzado a apoyar. Después, iría al nuevo centro comunitario en Nesa, donde enseñaba clases de administración básica a jóvenes emprendedores. Rodrigo Villaseñor había aprendido la lección más importante de su vida: que Dios nunca nos abandona, incluso cuando nosotros lo abandonamos a Él, que el amor verdadero transforma todo lo que toca y que la verdadera riqueza se encuentra cuando usamos nuestros dones para servir a otros. La historia de Rodrigo Villaseñor nos enseña que nunca es demasiado tarde para transformar nuestro corazón. Que en cada persona necesitada que encontramos, Jesús nos está dando la oportunidad de mostrar amor verdadero, y que cuando damos sin esperar nada a cambio, recibimos bendiciones que sobrepasan nuestra comprensión. En esta vida, todos tenemos la opción de ser como Rodrigo al principio de la historia, egoístas y cerrados al sufrimiento ajeno, o como Rodrigo al final, instrumentos de amor y misericordia en las manos de Dios. ¿Tú qué eliges? Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró a ser una mejor persona y a ver a Jesús en cada necesitado que encuentres en tu camino, no olvides darle like a este video. Tu like me dice que historias como esta son las que quieres seguir escuchando. Suscríbete al canal para no perderte más historias que transforman vidas y fortalecen la fe. Y déjame un comentario contándome desde qué país o ciudad me estás viendo y qué hora es allá. Me emociona saber que esta historia de transformación está llegando a corazones de todo el mundo. Recuerda, cada acto de bondad, por pequeño que parezca, puede ser el milagro que alguien más necesita. Sé el instrumento de amor que Dios quiere usar en tu comunidad. Que Dios te bendiga abundantemente.